Los cómics de Marvel llevan con nosotros décadas. Pues sí, porque Marvel lleva ya más de 8 décadas entre nosotros y por eso cuando cumplieron los 60 años, creo que fue en el 2019, quisieron celebrarlo de alguna manera especial. Lo normal, que saque algún tipo de tomo recopilatorio, algún tipo de, yo qué sé, de cosa especial y lo que decidieron fue sacar unos tomos que los llamaron décadas. Cada tomo son 8 tomos, cada tomo está dedicado a una década desde su fundación y cada una la han dedicado a un aspecto relevante en esa década. No es lo mejor de, no es los grandes greatest hits de Marvel. Han querido hacerlo como por, digamos, personajes, eventos, categoría. Entonces, vamos a ir revisando estos tomos uno a uno, pero lo vamos a hacer en 2 píldoras. Vamos a dedicar una a las primeras 4 décadas y otra a las 4 décadas finales. Vamos a empezar por las primeras, que empieza además en la edad de oro del cómic. El primer tomo de décadas, que está centrado en los años 40, nos cuenta el origen de estos cómics de Marvel, que se basaban mucho de los cómics típicos de superhéroes como pueden ser Superman y Batman, que ya llevaban un poquito más de tiempo, a los cómics más o menos que se veían por el momento. Tienen un aspecto bastante antiguo, eso es lo que se llama la edad de oro del cómic, y querían centrarlo, este primer tomo, en los 3 personajes principales que tenía por aquel entonces Timely Comic, que no Marvel Comics, que eran ni más ni menos que la Antorcha Humana original, el Capitán América y Namor. ¿Qué pasa? Que como el siguiente tomo iba a estar dedicado al Capitán América, en este decidieron dedicarlo íntegramente a esa Antorcha Humana y Namor. El primer tomo de décadas, el de los años 40, está dedicado casi íntegramente, bueno, íntegramente, a la Antorcha Humana y el Hombre Submarino, Namor. Aquí podemos ver un avance de los contenidos de este libro, los años 40, dedicado a la edad de oro de Marvel. No se incluye el Marvel número 1, ya se habla del Submariner, del Príncipe Namor, y vemos aquí un estilo de dibujo muy años 40, muy cómic de la época. Al final del libro, aparte de los números que vienen portadas, anuncios que han traducido de las revistas de la época y algún que otro boceto. Continuamos con el tomo de los años 50, el décadas de los años 50, y este sí, como ya he dicho antes, estaba centrado en el Capitán América. ¿Qué problema había? Que supuestamente, según sabemos ahora, el Capitán América muere en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no muere, le congelan, se queda congelado en la Segunda Guerra Mundial y le descongelan en los años 60. Y que entonces, ¿qué pasa con este Capitán América? Pues que no, al final no era nuestro Steve Rogers que todos conocemos, sí lo era en un principio, pero luego decidieron que no. El décadas de los años 50, al igual que el primero estaba dedicado a Namor y a la Antorcha Humana original, lo tenemos dedicado al Capitán América. Estamos en los años 50. Supuestamente la Guerra Mundial ya había acabado. Y aquí tenemos una pequeña introducción. Y tenemos las revistas donde volvieron a aparecer tanto Namor como la Antorcha Humana como el Capitán América, que llevaban un tiempo sin publicarse. Tenemos las revistas Young Men, Men's Adventures y Capitán América. Recordamos que en estos cómics lucha contra los comunistas, no contra los nazis, porque estamos ya en los años 50. Para terminar el tomo, tenemos una historia actual, pero en la época de los años 50, Capitán América, el Teatro de la Guerra, en los cuales tenemos al Capitán América, que nos cuentan que no es Steve Rogers original, sino alguien que cogió su legado, y por eso lo incluyen en este tomo.
El tercer tomo de Décadas ya entra de lleno en la edad de plata del cómic, con la aparición ya de la primera familia, de los Vengadores, de tal, pero lo centran sobre todo en Spider-Man, un personaje que además al estar solitario sí que lo utilizaban como conejillo que le iban metiendo dentro de las otras colecciones porque era muy fácil meter y sacar de la historia, y entonces pues, en este tomo se centra en esos encuentros que tuvo Spider-Man en la década de los 60. El tomo de décadas de los años 60 está dedicado a Spider-Man. Spider-Man, como nos guste más. En el cual vamos a hacer una referencia a los distintos números de Spider-Man en los cuales se cruza con otros personajes del universo Marvel. Ya estamos en la edad de plata de Marvel, ya están los Cuatro Fantásticos, por ejemplo. Se enfrentará, como en muchas ocasiones, contra la Antorcha Humana en solitario. También se cruzará con algunos de los Vengadores, como en este caso el Hombre Gigante y la Avispa. Veremos más de un número en los cuales se cruza con Daredevil. Al ser solitarios héroes de Manhattan, pues se cruzan entre ellos. Aquí veremos que también se cruza con los Vengadores. Está un cruce con los X-Men. Y siempre jugando con el equívoco de si Spider-Man es o no enemigo o amigo o nuestro vecino favorito. Y ya en este cuarto último tomo, el de los años 70, ya nos salimos un poco del ambiente superheroico y nos centramos en ese ambiente más adulto que querían darle a los cómics, sobre todo desde Marvel, y meter esos cómics de terror, volver a esos cómics de terror que había en los años 40, además intentando salirse de ese Comics Code que prohibía hablar de ciertos temas, de ser demasiado violento y eso, y utilizó a los personajes clásicos y variaciones de los personajes clásicos. Por un lado tenemos al monstruo de Frankenstein, tenemos al hombre lobo, tenemos a Drácula, pero también tenemos al motorista fantasma, tenemos a Blade, tenemos al hombre cosa. Entonces quisieron centrar este tomo, este cuarto tomo, en esos monstruos. Llegamos al décadas de los años 70, en el cual está dedicado a la Legión de los Monstruos. Estas historias de terror que fueron tan famosas en los años 70, que se recuperaron, además que no tenían por qué hacer el cómic Code. La característica de este número es que vienen dos números completos, este de la Legión de los Monstruos, totalmente traducidos, tanto anuncios como reportajes. Además están en un blanco y negro muy de la época de este tipo de cómics, con algunas pin-ups dentro, tal. Y aquí tenemos el Marvel Preview de la Legión de los Monstruos, en el cual se presenta a Blade y a Morbius, que serían muy importantes en el futuro del universo Marvel. Y aquí ya llegamos a un Marvel más actual, en color, muy Marvel, en el cual este Marvel Premier presenta a lo que son la Legión de los Monstruos, una especie de Vengadores, en los cuales unieron a 4 de los monstruos de este tipo de cómics. Tenemos al Hombre Cosa, tenemos a Morbius, tenemos al Hombre Lobo y tenemos al Motorista Fantasma, a Johnny Blaze. También el número 1 de La Tumba de Drácula. Y el número 1 del Motorista Fantasma. Pues aquí tenemos los 40 primeros años de vida de Marvel. Ya, como he dicho antes, haremos más adelante una segunda píldora dedicada a los 40 siguientes, que serían las décadas de los 80, los 90, los 2000 y los 2010. Y la verdad está bastante bien, está bastante entretenido, la variedad de temática que tiene, y eso lo que pasa es que a lo mejor sí que se le echa un poco en falta ese toque de que hubiera algún greatest hit metido dentro que todavía no he llegado a ver. Yo que sé, la llegada de Galactus, por ejemplo, que tendría que haber salido ya, no aparece, pero como lo han querido centrar sobre todo en personajes y ambientes de esos personajes, pues han hecho una selección bastante bien. Además tiene su rollito con sus anuncios y sus artículos que hace que sea una colección bastante curiosa.
nada más. Espero que os haya gustado esta píldora. Ya veremos la siguiente cuando sale, pero lo que se va a ver es otra píldora la semana que viene. Así que nos vemos en la siguiente píldora. Nos vemos.